Con Fabián Cabaret, ella es subdirectora de Fundación para la Justicia. Gracias, Fabián, por acompañarnos en Expedientes MN. A ver, esta cifra, 98% de los delitos cometidos en México pues permanecen en la impunidad, y esto se suma evidentemente la crisis de graves violaciones de derechos humanos. ¿Todo esto es consecuencia también de esta impunidad, o cuál es su opinión, Fabián, por favor? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Pues mira, yo creo que efectivamente y desafortunadamente hay como muchos motivos para estar preocupados por la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. El tema de la impunidad no es un tema nuevo, pero que efectivamente tampoco ha avanzado, ni mucho menos durante los últimos años, durante la administración del presidente López Obrador. Y vamos a ver qué ocurre en la administración que se está iniciando, pero realmente estamos iniciando con focos obviamente de mucha preocupación, esencialmente, por ejemplo, simplemente con el paquete de reformas que se han ido adoptando durante los últimos meses y que colocan pues con mucha claridad una concentración del poder y una disminución de las posibilidades pues de impugnar o de defenderse frente a los abusos. Esta pregunta, Fabián, la atribución a las Fuerzas Armadas en roles que, bueno, se supone que correspondía a las policías civiles para combatir a grupos criminales, ¿considera que ha provocado un aumento en la violencia y también violaciones de derechos humanos en México? Pues desafortunadamente igual, bueno, últimamente ha habido mucho enfoque en la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, por todo lo que implica. También desde la Fundación hemos seguido y nos preocupa mucho la reforma, por ejemplo, a la Guardia Nacional. Recordar que a raíz de esto son 4 pues instituciones de Fuerzas Armadas que ahorita constituyen las Fuerzas Armadas mexicanas, ¿no? Y que prácticamente igual eso da pauta a un acaparamiento de los militares, pues no solamente para la defensa nacional, sino para la seguridad pública, para el control migratorio, o sea, para prácticamente cualquier ámbito de seguridad en el país. Eso a pesar de que ya hemos dicho, denunciado y puesto sobre la mesa las grandes implicaciones para los derechos humanos por pues lo que implica la formación de corte militar en comparación con lo que necesita la población y sobre todo pensando en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, como puede ser la propia población migrante, que ya desde la adopción de esa reforma y su puesta en marcha durante la administración que está iniciando de la presidenta Sheinbaum ya ha habido tragedias al respecto, ¿no? Entonces, desafortunadamente lo que estamos observando es que estos grandes riesgos de los cuales venimos advirtiendo, pues ya están ocurriendo las tragedias, ¿no? Entonces, eso obviamente nos preocupa mucho. Se supone que la CNDH pues es un organismo autónomo, se supone que el titular pues debe ser alguien civil, alguien con una probada experiencia en cuestiones humanas, en cuestiones pues de derechos humanos, pero pues vemos que es una mujer, Rosario Piedra Emanada, de Morena, un partido político apoyada originalmente por el expresidente, y bueno, pues ¿dónde queda finalmente la autonomía? Porque pareciera que están más al servicio de un poder que para defender, digamos, los derechos humanos de la población, de millones de mexicanos. Sí, creo que se han expresado muchas preocupaciones igual durante todo ese proceso del nombramiento de la presidencia, porque evidentemente se esperaba, ¿no? Que realmente se pudieran implementar los propios criterios que establece la misma ley, ¿no? Para llevar a cabo un proceso de esa naturaleza, porque sí hay criterios. Y uno de ellos tiene que ser efectivamente la autonomía y la independencia partidista, ¿no? Y bueno, creo que eso generó mucha sorpresa en un principio, pero finalmente surgió la pregunta, pues, de quién fue la candidata en realidad, ¿no? Y pues sí nos dimos cuenta que el proceso pues sirvió únicamente para ratificar prácticamente, y que todo el procedimiento que la ley establece para eso pues simplemente no sirvió en este asunto, y obviamente pues preocupa el tema de la cercanía política partidista, digamos, de la presidencia con el oficialismo. Definitivamente eso es un punto de gran preocupación para los próximos años en esa materia, ¿no?
año con año veo que salimos reprobados a nivel internacional en cuestiones de derechos humanos. Varios organismos, Amnistía Internacional entre todos, pues nos reprueban cada año. ¿Esto qué significa y cómo nos afecta y como país o como mexicanos o no nos afecta? ¿Qué sucede? Sí, bueno, yo creo que obviamente la evaluación del cumplimiento de los derechos humanos en cualquier país, poder hacerlo es el primer derecho que tenemos, ¿no? Como ciudadanos, como quienes trabajamos en ese campo en específico. Creo que ahorita lo que más nos preocupa es que justamente todo ese marco que permite la vigilancia, la denuncia, la documentación de las violaciones a derechos humanos y su reporte, como tiene que ser en cualquier ámbito, pues estamos viendo que se está, digamos, haciendo cada vez más reducido ese margen de acción. Es decir, ¿a qué me refiero? O sea, con esas reformas de las cuales que hemos visto en los últimos tiempos, la reforma judicial, la reforma a la Guardia Nacional, la reforma también en cuanto a los organismos constitucionales autónomos, recordar que la eliminación del INAI simplemente es un agravio muy fuerte a un derecho básico que es el de acceso a la información y la rendición de cuentas de las autoridades. Esas reformas ya nos colocan obviamente en una situación de mucho mayor complejidad para la vigilancia misma de los derechos humanos y una concentración pues de los tres poderes que finalmente forman la base de nuestro sistema democrático en México. Entonces, a lo que voy es que lo que está en riesgo es nuestra propia democracia y evidentemente ahí es donde es muy importante que la ciudadanía, que cualquier actor, digamos, interesado en esto, pues ponga el foco, porque esas reformas no es nada más su firma y publicación. Ahora nos tenemos que preguntar qué va a ocurrir con ese marco normativo y qué margen legal o de espacios cívicos, de espacios ciudadanos vamos a tener efectivamente para defender los derechos humanos en un contexto que es más bien de tendencia al autoritarismo, ¿no? O sea, y eso ha habido muchas expresiones de preocupación en ese sentido y yo creo que se viene mucho trabajo al respecto. Durante el sexenio pasado ha habido muchos cuestionamientos desde la narrativa de la presidencia en las mañaneras, ¿no? En relación al trabajo de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos y lo que esperaríamos o la expectativa que tenemos es que justamente la presidenta Sheinbaum sí se pueda desmarcar de algunas tendencias que se han dado en los años anteriores y que realmente permita el trabajo de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues creo que ahí está el asunto, ¿no? Que realmente se pueda o quiera desmarcarse, y es lo que pues, muchos mexicanos estamos preguntando, y lo acabamos de ver con la reelección de Rosario Piedra, finalmente titular de la CNDH. Y a mí algo que me preocupa mucho, por un lado, es la normalización como mexicanos, pues de la violencia, sí, de la falta de derechos humanos, como que hemos normalizado, pero también es muy preocupante la desmemoria del gobierno, que pasa, por un lado, situaciones que han sido muy graves. Ahí está la violación a los derechos humanos de los migrantes, esta gran tragedia que pasó en el 2023 en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 inmigrantes, y finalmente el que era el titular, pues Garduño, como si nada, y anda caminando en la calle, y no pasó absolutamente nada. Eso realmente es muy, muy preocupante, ¿no? Sí, efectivamente, y uno de los campos pues muy tocados por el tema de la militarización justamente es el campo migratorio, ¿no? Desde la Fundación para la Justicia, bueno, tenemos muchos años trabajando en torno a casos emblemáticos de masacres, desaparición de personas migrantes en nuestro país, y como bien dices, finalmente la deuda del Estado en esos graves y muchos casos, desafortunadamente, sigue pendiente, y es tanta la cantidad finalmente de eventos delictivos graves y de violaciones graves a derechos humanos pues que han ocurrido, porque no es un tema nuevo, que finalmente hay como una apuesta pues más al olvido, ¿no? Que a la resolución y realmente a
al acceso a la justicia en ese tipo de casos. Pero justamente nosotros lo que promovemos pues es no olvidar esto y seguir luchando junto con las familias para el acceso a la justicia de reparación. Pero sí, efectivamente eso implica una voluntad del Estado que no estamos observando. Ahora que se ha hablado mucho de la reforma al Poder Judicial, obviamente a partir primero de una narrativa criminalizante, ¿no? Para los propios hacia los propios funcionarios del Poder Judicial, pues también nos tendríamos que preguntar, cuando hablamos de acceso a la justicia, de prevención de los delitos, ¿no? Y de la búsqueda de la paz, ¿por dónde tendríamos que empezar? Porque antes de que cualquier caso llegue a un Poder Judicial, normalmente pasa por otras instancias previas, ¿no? Como lo son las fiscalías de justicia, como es el sistema de prevención del delito con las secretarías, y ahí de eso no hemos hablado mucho, ¿no? O sea, si vamos, digamos, a poner el foco en dónde está el problema de la corrupción y de la falta de avances para garantizar el acceso a la justicia, pues desafortunadamente no nos podríamos limitar al tema del ámbito del Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues justamente en la parte migratoria, pues de igual modo nos parece muy preocupante la situación, más aún ahora obviamente con la llegada de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Que nos perfila evidentemente un posible regreso a las duras políticas de deportación masiva y de promoción de del regreso fast track, ¿no? de los migrantes en territorio mexicano, y también ahí estamos a la expectativa de cuál va a ser la postura del gobierno mexicano al respecto, dado que el territorio mexicano desafortunadamente no es un espacio seguro para las personas migrantes, ¿no? Está bien, le pido que continúe un minutito más con nosotros, le voy a hacer otras preguntas y para eso vamos a nuestra siguiente sección. Gracias. Bueno, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla. Le pedimos a nuestra invitada Fabienne Cabaret, subdirectora de Fundación para la Justicia, responder las siguientes preguntas solamente con un sí o con un no más. ¿Sí o no? ¿Le parece bien? Ok. Muy bien, vamos a la pregunta número 1. ¿Considera, Fabienne, que con Rosario Piedra ha muerto la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ay, perdón, ¿puede repetir? No escuché bien. Sí, ¿considera que con Rosario Piedra ha muerto la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Esperaría que no. Esperaría que no. Vamos a la pregunta número 2. ¿Considera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en un organismo autónomo sin autonomía? Sí, sin autonomía. Vamos a la pregunta número 3. El que haya llegado por primera vez a México una mujer como presidenta, en el caso de Claudia Sheinbaum, ¿es garantía de que habrá más justicia a favor de las mujeres? No. Vamos a la pregunta número 4. El que Rosario Piedra haya sido la peor evaluada entre la terna de mujeres candidatas en el Senado para presidir la CNDH y haya resultado ganadora, ¿habla de corrupción? No sé si corrupción sea la palabra, pero sí preocupa. Está truculento. Sí. Vamos a la última pregunta, la número 5. Ya por ahí lo mencionamos, pero bueno, ahí va. ¿Considera que la titular de la CNDH actúa más como militante de Morena que como defensora de los derechos humanos de los mexicanos? En parte. Half and half, como dicen, ¿no? Sí. Gracias, muchas gracias, Fabienne Cabaret, subdirectora de Fundación para la Justicia, por haber estado con nosotros en la experiencia. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, buena noche. Gracias.